¿Te gusta compartir lo que haces en las redes? ¿O quieres dar envidia y alimentar así tu ego? ¿Te interesas genuinamente por lo que están haciendo tus amigos y tus familiares para sentirte más cerca de ellos? ¿O simplemente quieres darte el gustazo de criticarlos posteriormente? ¿Stalkeas a tu crush? Hola, ser humano al otro lado de la pantalla, y bienvenido a el primer episodio de las series Conversaciones Nocturnas con Dena Sin Rumbo. Esta noche contamos con dos invitadas muy especiales que debatirán acerca de las redes sociales. Contamos con versión negativa y contamos con versión positiva. Disfruten. Vengo a avisaros de que versión negativa va a argumentar todo en base a cosas que vienen del odio. Y quiero deciros que si a alguien no le gusta algo, es porque ese algo en algún momento le hizo sentirse rechazado y eso le dolió. Entonces, os pido compasión por versión negativa, porque últimamente lo ha pasado muy mal en sus redes sociales. Nadie le daba like a sus tweets y apenas un tercio veía sus historias en Instagram. Puede que incluso acabe argumentando casi todo con el tema de la salud mental. Así que bueno, si alguien gana el debate usando ese tema, ya sabemos por quién. Pues las redes sociales son la peor herramienta que podía existir para los adolescentes hoy en día. ¡Hey! ¿Cómo vais? ¿Dónde están los modales hoy en día? Pues yo ahora no te lo explico. Haber llegado a la hora. Bueno, la cuestión. Los adolescentes son seres humanos, personitas, que aún no han desarrollado su personalidad. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día, como todos, quieren ser populares. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo tienen más fácil que nunca. Se van a TikTok, se van a Instagram, se van a Twitch, Twitter y siguen a aquellas personas que son mucho más populares o también conocidas como influencers, que a día de hoy siguen siendo un misterio porque nadie sabe realmente qué hacen, pero están ahí. Y parece ser un nuevo concepto digital moderno que ha surgido, así que bueno, todos entendemos el concepto de influencer. Y pues tratarán de imitarlos por muchas payasadas que requiera hacer para conseguir un poco más de atención, likes, seguidores o lo que sea. ¿Es eso lo que queremos? ¿Volvernos virales en base a copiar a otras personas más populares que nosotros? Pero ¿sabes? A lo mejor esos influencers o esos youtubers hacen que la gente se ría y a lo mejor si han tenido un mal día les hace sentirse mejor. A ver, no lo había pensado así, pero ¿no es alarmante que hoy en día los niños, en vez de jugar a deportes o ir a museos o fomentarse culturalmente o de alguna forma, decidan hacer bailecitos delante de una pantalla solo para un poco de atención? O sea, hoy en día la gente no sabe ser y estar en persona. Con unos pocos likes, bueno, pocos, con suficientes likes en un tweet, o en una foto, o en un TikTok, o en un vídeo, lo que sea, la gente ya se contenta. Y su autoestima y amor propio se empieza a construir en base a eso. Validación externa, y no necesariamente de su círculo interno, sino de extraños en internet. Mira, ¿quién habla? La que consiguió su trabajo de figurante gracias a las redes sociales. A ver, eso fue mucha suerte, pero no estamos hablando de eso. Pensemos, ¿qué me dices del ego y la envidia? No es por nada, pero hay muchas aplicaciones, una muy popular en concreto que se me ocurre, Instagram, que se basa en eso. Vale, literalmente. Pero el egoísmo es parte del ser humano. Es normal que eso pase a otros planos, como las redes sociales. Pero hay otras cosas buenas como las noticias, foros, intereses. ¿Pero te quieres enterar? Que los niveles de ansiedad y depresión en gente joven está subiendo como la espuma. ¿No es eso? No es por nada, pero no creo que sea del todo normal. Y además, sí, vale, las aplicaciones, redes sociales, como queramos llamarlo, tienen sus ventajas, tienen muchas ventajas. Y yo me he aprovechado de esas ventajas y las sé ver y las sé apreciar. Pero ¿qué pesa más? ¿El lado bueno o el lado malo? Porque también tienen muchas desventajas. Y si ya cruzan la línea de afectarte a la salud mental,
¿No crees que debería hacerse algo? Fin del debate. Hemos encontrado que algunos de nuestros participantes han intentado sabotear el debate y por lo que hemos visto, no queremos ser injustos con nadie. Así que este debate será por un empate o simplemente por no concluido. Perdonamos las molestias a nuestros espectadores y hasta el próximo episodio. ¿Os creéis que no me iba a enterar de qué versión positiva iba a intentar sabotear mi debate, incluso antes de que empezara? Obviamente, la conozco muy bien, pero ¿sabéis qué? Creo que en cierto modo es verdad lo que ha dicho, porque es verdad que lo estoy pasando mal últimamente en redes, pero no todos mis argumentos provienen del odio, sino de cosas de las que me he dado cuenta después de pasarlo tan mal en las redes sociales. ¿Sabéis? Lo bueno no es tan bueno, y lo malo tampoco es tan malo como dicen ser. Ella ha intentado sabotear el debate incluso antes de que empezara, y yo no he dicho nada malo acerca de ella hasta ahora.